Ok, pónganse cómodos porque esto se viene extenso. Bienvenidos seres humanos que tuvieron la genial idea de hacer clic en este video, bienvenidos al canal Panjon 70mm en esta oportunidad para hablar de la película Avatar Fire and Ash, dirigida por James Cameron. Voy a ir directo al grano. Para mí, Fuego y Cenizas supera por completo a su antecesora. Si bien El Camino del Agua tenía ideas interesantes, si bien continuaba siendo un espectáculo apabullante, al final del día la historia, la reutilización de elementos y la duración excesiva me desilusionaron completamente. Yo literalmente no entendía cómo es que la gran mayoría de personas la estaba aplaudiendo tanto. Y lo más curioso de todo esto es que es recién ahora, con esta secuela, que gran parte del mundo está apuntando con el dedo a estos elementos que en la antecesora me habían desilusionado. Y sin embargo, aquí estamos, reconociendo ante todos ustedes que esta tercera parte me gustó más que la segunda. Yo no lo puedo creer. Pero vamos por partes. El primer punto positivo que me gustaría sacarme del pecho rápidamente es que esta película tiene más peso dramático, tiene más peso emocional. Al ser una continuación directa del Camino del Agua, vemos a los personajes en lugares mucho más oscuros. Y esto se contrapone al 100% con el decepcionante comienzo del Camino del Agua, en donde simplemente reconectábamos con Pandora y luego nos enterábamos que, en palabras simples, los humanos regresaban. En cambio aquí tenemos varios elementos en discordia que me parecen interesantes. Por supuesto está Quaritch, que sobrevivió a la película pasada y que sigue con esta misión de atrapar a Jake Sully, pero también está la familia de Jake Sully sobrellevando el duelo. Y esto es lo que proporciona escenas mucho más dramáticas, mucho más resonantes, en donde uno realmente puede conectar con la pérdida de estos personajes y así sucesivamente. Es literalmente el ejercicio de la acción y la consecuencia. Gran parte de Fuego y Cenizas son consecuencias de la antecesora y eso, al menos a mí, me interesó mucho más. Y hablando de el peso emocional de esta tercera entrega, creo que también vale destacar de forma sumamente positiva y mejor que la antecesora el trabajo actoral de la película, el trabajo de captura de movimiento que es realmente increíble. Y son Zoe Saldaña y Sam Worthington en particular los que brillan mucho más en relación a Avatar 1 y 2. En esta película, como ya mencioné, los personajes están en lugares más oscuros y llegan momentos realmente potentes. Momentos que incluso los colocan en una especie de balanza moral que yo al menos no estaba esperando. De ese nivel estamos hablando. Y a nivel personal, me encantó que esta tercera entrega precisamente explorara lugares mucho más densos, mucho más delicados de estos personajes, porque si seguían siendo de una sola nota por otra película más, yo simplemente me hubiese bajado del barco. Añadido a todo lo anterior, también me gustaría decir de que esta historia, esta tercera entrega más bien dicho, se siente más conclusiva. No estoy refiriéndome al final de la película, pero digamos que a lo largo del metraje, a lo largo del relato, sí llegan momentos que claramente están intentando cerrar el ciclo de la trilogía. Y esto nuevamente se contrapone con El Camino del Agua, en donde realmente no sentíamos una urgencia mayor. El tercer acto de esa película literalmente era: vamos a rescatar a los niños que están en peligro porque los humanos vienen de nuevo. Nada más. En cambio aquí, en Fuego y Cenizas, hay objetivos mucho más intensos. Y hay escenas, como ya mencioné, que se sienten más concluyentes, que intentan dar respuestas, que intentan colocar a los personajes en situaciones terminantes. Y esto
no lo podría apreciar más. Esto es exactamente lo que estaba esperando de esta tercera entrega. Una tercera entrega que se arriesgue un poco más, una tercera entrega que se sienta más urgente. Incluso hay una escena cerca del tercer acto que enseña algo que yo jamás pensé que iban a enseñar dentro del universo de Avatar. Y sin embargo está ahí e incluso funge como una referencia a una de las mejores películas de ciencia ficción de toda la historia. Ahora bien, hablando de personajes específicos y de su inclusión en el relato, por supuesto, Barang del Clan del Fuego tiene que ser de los pilares más importantes de esta secuela, porque santa madre de Dios, al segundo que entra en la historia, mi interés estaba 100% en la pantalla. Y en comparativa con El Camino del Agua, es una inclusión mucho más fascinante, porque en la segunda parte el villano principal volvía a ser el villano de la primera, pero ahora en un cuerpo de Avatar. En cambio aquí, aunque él sigue estando, la inclusión de esta nueva jefa del Clan del Fuego es simplemente hipnótica. Y hablando al 100% de ella, la interpretación de Oona Chaplin es realmente increíble. Su voz, sus movimientos, un trabajo impecable. Y hablando de villanos, la tensión sexual entre Barang y Quaritch me tomó por sorpresa al 100%. Toda esta escena en donde ellos dos están compartiendo carpa, santo Dios. Porque dicho sea de paso, simplemente entre paréntesis, las películas de Avatar evidentemente no se han metido al 100% en temas más eróticos, por decirlo de alguna forma, o en estos juegos de coquetería evidentes. Entonces, el que hayan decidido eso para los villanos me parece genial. Además, yo sí sería esclavo de Barang sin ningún problema, simplemente lo digo. Y por último, pero no menos importante, tenemos que adentrarnos a todo lo relacionado a lo audiovisual. Por supuesto, puede sonar sumamente cliché en una película de Avatar, pero debemos discutirlo. Para empezar, las secuencias de acción de esta película me parecieron mucho más espectaculares que las del Camino del Agua. Y sí, en teoría se repiten muchos conceptos, pero en general me emocionaron más. Hay algunas, de hecho, que se alejan de estas estructuras reiterativas de la saga y presentan ideas sumamente interesantes, ideas creativas, realmente intensas. Y la verdad es que nadie lo hace como James Cameron, tenemos que decirlo, la forma en la que dirige, el diseño de sonido que acompaña, el montaje de la película, es simplemente un espectáculo audiovisual apabullante, sumamente intenso, absolutamente espectacular, repleto de detalles y que en todo momento te aferra al asiento. Llegando incluso a presentar algunas postales deslumbrantes en donde yo veía la pantalla y no podía creer cómo un computador pudo renderizar todo eso. Y a esto se le suma el uso del 3D, porque sí vi esta película en 3D a pesar de todo esto de los 48 cuadros por segundo, y déjenme decirles que vale la pena. Estas películas de Avatar, con todo y problemas, son de las únicas que siguen empujando el 3D hacia adelante. Y en este caso me sorprendió el uso de las partículas, todo lo que tiene que ver con las cenizas, el fuego o las gotas de agua. Es un trabajo impresionante. Y aunque por momentos la aceleración de imágenes hagan parecer a los efectos visuales como de videojuego, porque sí ocurre, al final el resultado a mí me deja satisfecho. De hecho, hay varias escenas en donde los personajes deben atravesar, por ejemplo, una selva, y la cantidad de ramas, la cantidad de hojas o, como ya mencioné, gotas de agua que vienen hacia nosotros casi me hace reír. Reír de euforia, reír de satisfacción personal por estar viendo un formato que funciona en pantalla. Y todo esto también conecta con un elemento que no pensé que iba a sobresalir esta secuela, pero lo hace, y es la banda sonora. La banda sonora del Camino del Agua no me impresionó mucho porque en general eran refritos de la primera, del gran James Horner, pero en esta oportunidad sí sentí más personalidad incluso.
una banda sonora más intensa, una banda sonora más épica que acompaña las imágenes y que incluso las impulsa a niveles realmente grandilocuentes. En mi opinión, una banda sonora igualmente genial. Habiendo dicho todo esto y dejando muy en claro que la película genuinamente me gustó a pesar de todo, tenemos que entrar a los elementos cuestionables de la experiencia, porque sí, nuevamente tenemos una entrega con problemas. Para empezar, esta película literalmente se niega a terminar. Es una película que no sabe cuándo detenerse y llegando a 3 horas 15 de duración se siente excesiva. Para empezar, porque tiene subtramas que lastran el ritmo. Todo lo que tiene que ver con las ballenas, por ejemplo, me parece de lo menos interesante de todo el relato. Y aquí vuelve a aparecer en una buena sección de escenas. Y por otro lado, el tercer acto tiene demasiados finales falsos. Como ya dije, es una película que no sabe cuándo detenerse y sigue y sigue y sigue de forma interminable. En consecuencia, no es simplemente el hecho de que uno de forma subjetiva no conecte con un personaje o una subtrama, sino que literalmente uno siente que la película podría haber terminado 40, 50 o 60 minutos antes. Porque les digo desde ahora, esta película tiene intensidad, tiene enfrentamientos, tiene nuevos elementos desde los primeros 20 o 25 minutos. Entonces, durando 3 horas 15 es simplemente demasiado. Y el problema aquí no es que tenga mucha acción, no es que tenga muchas batallas, sino que varias escenas, como ya he mencionado, se sienten conclusivas, se sienten que están llegando al final de todo lo presentado. Y sin embargo, no, aún quedan 60 minutos más. Y lo que más me da rabia de todo esto es que muchos de estos finales falsos sí tienen cierta construcción. La película es muy buena a la hora de crear intensidad, a la hora de crear magnitud, a la hora de crear momentum. Y sin embargo, como a la película le quedan 40 o 50 minutos, todo eso se disipa. Y ya para la tercera batalla uno está literalmente pensando, sí, esto es más de lo mismo, más de lo mismo, más de lo mismo. Por otro lado, algo que muchas personas están atacando de esta película y es completamente entendible es el hecho de que el guión se siente redundante, porque sí, efectivamente, nuevamente se vuelven a traer temáticas o estructuras narrativas que ya se vieron en la primera parte o en la segunda. Literalmente hay secciones de esta tercera entrega que se sostienen al 100% de dinámicas que ya fueron exploradas dentro de la saga, incluyendo ciertos mensajes medioambientales que ya habían quedado claros. Por eso es que digo siempre que estas películas funcionan en lo nuevo, en lo novedoso, en lo creativo, porque cuando reiteran cosas, cuando vuelven a llegar a lugares comunes, es simplemente una decepción. Y en este caso en particular es impresionante cómo esta tercera entrega se parece a la segunda o a la primera en ciertos lugares comunes. Escenas completas parecen calcadas de las otras películas. Por eso decía hace un rato atrás de que me parece curioso que el público recién ahora se esté dando cuenta que estas películas son redundantes cuando básicamente la anterior era lo mismo de la primera y con muchas menos emociones. Entonces sí. El libreto es redundante, el libreto es reiterativo y solamente funciona cuando intenta ser más conclusivo o cuando propone cosas nuevas, que es lo que uno podría esperar de toda la película. Y bueno, entre paréntesis, hablando de cosas que tal vez no funcionan mucho en estas películas, Jack Champion como Spider es fácilmente el eslabón más débil de todo el elenco. Es increíble cómo los avatares hechos con captura de movimiento tienen más expresiones y se sienten más reales que él. Y lo peor de todo es que si ustedes son detractores de este personaje, si no les gusta para nada, en esta tercera entrega está en proporciones bíblicas. Es sumamente importante para la historia, llegando incluso a tener una especie de conclusión al final mucho más potente que los propios protagonistas. ¿Y saben qué? A pesar de todo lo mencionado, creo que lo peor no ha llegado todavía. Lo peor es el último punto que tengo para decir. Lo peor es lo siguiente. El final de esta película me pareció tan torpe,
pero literalmente torpe a la hora de escribirse y ejecutarse, que literalmente me dejó con una sensación agridulce al terminar de verla, porque la disfruté, me gustó, la pongo por encima de la segunda, pero el final, ¿qué pasó aquí? Quiero dejar muy en claro que no estoy hablando de la batalla final, que ya de por sí era bastante cansina, sino el final, lo que es el epílogo de esta historia. La forma en la que está dirigido, escrito, montado, la forma en la que está ejecutado en general, a mí me dejó rascándome la cabeza. Por un lado, hay personajes que desaparecen por completo, personajes que en ciertas secciones son importantes y luego no tienen ni un tipo de epílogo, ni siquiera una escena final para darte a entender en dónde quedan, absolutamente nada. Y por otro lado, en segundo lugar, la ejecución de las escenas, la dirección, el cómo los hilos conductores quedan abiertos, a mí me pareció impactante. Porque no es el tipo de final que te deja a todos los personajes en ciertos lugares diciéndote explícitamente que se viene más de esto, sino que simplemente se corta todo. Hay una especie de epílogo con cierto personaje que intenta ser emotivo y eso es todo. Es 1 minuto de epílogo y se acabó. Y creo que los ejemplos perfectos de lo que acabo de mencionar son los villanos, porque la conclusión de ambos villanos me dejaron tan decepcionado, me dejaron deseando más de una forma brutal. Es realmente increíble lo que hacen con ellos. The Quaritch tal vez no me impacta tanto porque ya lo hemos tenido en 3 películas y creo que el conjunto es mejor que su conclusión, pero The Barrank, que es un nuevo personaje, una nueva villana sumamente memorable, me pareció simplemente un desperdicio. Y creo que esa palabra define perfectamente la forma en la que este libreto se aproxima a ciertas ideas, el desperdicio. Ideas nuevas se proponen y luego al final quedan completamente en el aire, a pesar de su potencial. Y si el argumento de esto es que se van a desarrollar en Avatar 4 y 5, yo simplemente digo estoy cansado. Que estas películas sigan dejándonos en la espera de algo mayor, de algo un poco más épico, del endgame de esta saga, a mí me parece agotador. Todas las películas de 3 horas 15 solo para desperdiciar sus ideas, por favor. Así que sí. Esta película tiene problemas, esta película se siente redundante, esta película desperdicia personajes e ideas y sin embargo me gustó más que la segunda. De eso estamos hablando. Tiene el espectáculo audiovisual, tiene momentos más emocionantes, creo que los fanáticos van a vibrar mucho con esta tercera entrega y como algunos están diciendo, bien podría ser la más sólida en ciertas decisiones creativas, no en todas por supuesto, pero en lo novedoso es muy fuerte. Ya sea por Barrank, ya sea por el 3D, ya sea por la acción o ya sea porque simplemente es una película que se atreve a ir más allá que su antecesora, yo la recomiendo. Si tienen el capital, por favor no se la pierdan en salas de cine y en 3 dimensiones. Pero bueno, luego de este video extenso que no tengo ni idea de cuánto me va a quedar, díganme ahora ustedes en los comentarios qué opinan de Avatar Fire and Ash. ¿Les gustó, no les gustó? ¿Les encantó como secuela? ¿Creen que es la mejor de la saga, la peor de la saga o está en un término medio? Todo eso para que los esté leyendo. Si les gustó este video denle like, si no les gustó denle like, suscríbanse para más y nos estaremos viendo en un próximo contenido.